Lucy, bienvenida. Gracias, como siempre muy contenta de estar aquí, más con un tema que creo que a muchas personas les va a ser de utilidad. ¿Qué tan común es esta obsesión por comer saludable, Lucy? ¿Por qué es relevante hablar de este tema hoy? No podría decir exactamente en cifras, porque incluso dentro de los parámetros de clasificación que tenemos de los problemas o de los trastornos de la conducta alimentaria específicamente, la ortorexia todavía no está clasificada como tal. Cumple muchos de los parámetros, pero no está dentro del libro, dijéramos, de clasificación de los distintos trastornos. Entonces, siempre que hablamos de ortorexia, estamos hablando de un grado extremo. La palabra obsesión nos ayuda a dimensionar que no se trata de una preferencia simplemente, sino de una necesidad. Las obsesiones suelen ser pensamientos muy rígidos que tenemos acerca de las cosas, que normalmente invaden nuestra conciencia, es decir, las tenemos así no queramos tenerlas, las ideas, pensamientos, imágenes. Por eso la palabra obsesión está bien puesta para describir lo que ocurre en estos casos donde las personas tienen una rigidez frente a lo que ellas mismas determinan que es lo saludable de comer. ¿Cuál podría ser el origen de esta rigidez? Influye en principio pues toda la valoración externa que tenemos, toda la información. Realmente estamos inundados de información y tal vez cuando uno es adulto no logra darse cuenta de cómo cala en uno cierta información, pero personas en formación sí pueden tomar al pie de la letra que ciertos ingredientes, que por ejemplo la comida con grasa o que las harinas blancas o cualquier otro elemento o nutriente que consideremos que no es sano, entre comillas, porque volvemos, el tema es de grados. Cuando hablamos de ortorexia hay una obsesión, una preocupación enorme con adherirme a un patrón de conducta alimentaria que yo misma decido sobre la base de unas reglas que yo considero pues están fundamentadas en la información que recibo, pero que a mí se me vuelven tan estrictas, tan rigurosas, que yo no las puedo soltar. Y eso puede ser llevado también a otros planos. Ya vamos a volver a la ortorexia, pero te lo pregunto porque a lo mejor la persona que tenga entonces esta tendencia a esta obsesión puede tener tendencia a otro tipo de pensamientos rígidos y otras obsesiones, o no necesariamente, esta puede ser única. Normalmente cuando alguien toma tan al pie de la letra algo, hay unas características de personalidad que le permiten un perfeccionismo, una rigidez en el pensamiento, una idea muy estricta de lo que debe ser. Entonces yo sí diría que correlaciona, y en la experiencia clínica muchas personas que han sufrido de otros trastornos de la conducta alimentaria, ejemplo anorexia. La anorexia en términos estrictos ya diagnosticada tiene mucho riesgo médico porque es quizá uno de los problemas en psicología donde corremos el riesgo de perder la vida. Entonces yo encuentro que algunas personas como por adaptación se pasan a esta línea donde lo que están comiendo está dentro de los patrones de lo que se debe comer. Entonces no como harina, no como dulces, no como grasa. Entonces eso muchas personas me van a decir, sí, eso está bien, es deseable, pero nos referimos a la rigidez de esta norma autoimpuesta de tal manera que la persona tiene horas del día, muchas horas, pensando no solo en qué va a comer, sino invirtiendo tiempo en la preparación de los alimentos, en que si
su norma es que sean orgánicos, por ejemplo, entonces no va a comer nada que no sepa la procedencia. Y como esta normativa tan estricta es lo que va a definir el problema, porque va a interferir esa cantidad de horas que invierta la persona en la preparación de sus alimentos, en la escogencia y en la ingesta. Del mismo modo, si por alguna razón no puede comer eso que ella autoestableció, tal vez se va a sentir terriblemente culpable y va a entrar en un patrón de mayor restricción. Entraste a una palabra que te iba a preguntar, que es la culpabilidad. Sin embargo, quiero antes de eso preguntarte cómo sé, y como sabe cualquiera que nos esté escuchando, cómo sé si tengo ortorexia, porque tú dijiste una preocupación enorme, horas pensando en la preparación de los alimentos, digo que no a algo que no sea tan rígido como por ejemplo un estilo de comida, pero entonces ¿cuáles son esos signos que me llevan a decir, es que yo todo este tiempo he sido, no sé si se dice ortoréxica, pero he tenido ortorexia? He tenido. Abogamos para no decir somos ningún diagnóstico. Bien. Porque no somos, sino tenemos. Correcto. Tenemos esta tendencia cuando además de las señales que tú acabas de enumerar, quizá vienen otras que son más importantes, y es que la persona, como restringe sus alimentos a un grupo tal vez reducido, entonces puede empezar a tener problemas físicos, ausencia de vitaminas o nutrientes. Puede también tener problemas sociales porque va a evitar muchas interacciones donde la comida, y esto es en nuestra vida desde adolescentes hasta adultos, giramos muchas de nuestras actividades sociales, ir a la casa de la abuelita, entonces la persona ya no puede ir hasta que no haya comido en su casa. O si van a ir a un restaurante, entonces solo puede ir a ciertos restaurantes que cumplen con el patrón de lo que esa persona se permite. Entonces yo diría que además de la preocupación, la obsesión es que a medida que aumenta la calidad de la dieta para esa persona, disminuye su calidad de vida, porque empieza a haber una interferencia, como decía, en esas tres áreas: la física, la social y la emocional, porque cuando alguien tiene tal rigor, pues muchas cosas la van a frustrar, muchas situaciones van a ser como difíciles, porque en la vida cotidiana se le va a exigir o se le va a pedir tal vez participar en actividades como un café con alguien, y no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer porque su mente no le permite. Es básicamente como que esta división entre las comidas permitidas y las no permitidas, y lo estricto de esta división pasa a ser quizá el elemento que más nos permite identificar el problema. Como en otras ocasiones, siempre hablamos de grados. Yo puedo tener una deseabilidad por comer comidas orgánicas o de procedencia orgánica, y esto con una filosofía de vida con la cual soy congruente, pero de ahí a que yo no pueda comer una lechuga que no sea orgánica, pues hay una diferencia, decía, de grado, o que me va a generar angustia el exponerme a alimentos que no, y si ya no tuve remedio, pues luego voy a entrar en esta espiral de sentirme mal, y de ver cómo restringo entonces mi comida como consecuencia de haber hecho algo que no debía. Sí, estamos hablando sobre la ortorexia, la obsesión por la comida sana, para quienes apenas se están conectando. Y un poco siguiendo la línea de tu pensamiento, Lucy, esto nos lleva tal vez a pensar, tú decías, uno de los signos es la ausencia, por ejemplo, de nutrientes y vitaminas, cuando en realidad se supone que la persona entra a este estilo de vida para ser más saludable. Es decir, tengo un exceso de comida sana porque quiero ser más sano, pero al final termino siendo menos sano. Claro, porque restringo, porque tal vez no pongo en mi nutrición todos los grupos alimenticios que son requisito, tal vez. Una de las características que yo veo a menudo es cómo ese rango de alimentos permitidos es muy limitado. Cada vez está más reducido. Cada vez está realmente muy reducido.
muy importante insistir sobre esta tendencia del grado, porque puede que yo como modelo, por ejemplo, tenía una adolescente que me decía, yo pensé que todas las mamás del mundo solo comían ensalada. Y entonces cuando vamos a qué es lo que hay de comidas como que no son sanas o que no son tan sanas, en la casa de esta persona solo había manzana como dulce, o sea, una zanahoria baby o una manzana. Entonces es como que... ¿Ese era el postre? ¿La manzana o la zanahoria? La manzana o la zanahoria, tal vez, no sé, cocinada con un poco de canela, como para darle como un toque de postre, pero no había otra posibilidad. Entonces no nos damos cuenta de cómo a veces los modelos que somos llegan a las personas que tenemos en formación, porque también lo he visto, y esta es una anécdota muy simpática que yo la presencié, un niño diciéndole a la profesora, por favor, no se come ese banano. O sea, el banano está mal para la salud. Pero ¿por qué, mi amor? Niño de 5 años comiendo la profesora el banano. Y ella con cariño le decía, mi amor, yo me estoy comiendo un banano. Malo sería si me como un racimo completo, ahí me haría daño. Pero un banano no me va a hacer daño. Pero tal vez ese niño vaya uno a saber qué ha escuchado. Claro. Porque, insisto, una de las dificultades que tiene reconocer el problema muchas veces está en que se considera bien visto, se considera casi como una virtud el ajustarse a ciertos patrones de comida sana, porque como que estoy en control de mí misma y en control de mi ingesta. Hasta que llega a ser un extremo. Hasta que llega a ser un extremo. Hasta que se convierte en una obsesión, que es lo que estamos hablando hoy, la ortorexia como una obsesión. Y tú hablabas de obsesión cuando está vinculado con una rigidez de pensamiento y cuando se convierte en una preocupación enorme y son horas pensando en la preparación de alimentos o en cómo elijo qué tipo de alimentos. Ahora, ¿dónde empieza o dónde llega la culpabilidad? La culpabilidad está dada por la evaluación que la persona haga de que no ha cumplido con los estándares que ella misma estableció. Esta es una diferencia también muy importante, porque en otros casos, como la anorexia, puede que la persona también crea que debe comer un mínimo de calorías, pero hay un miedo clarísimo a engordar. Aquí hay simplemente puede ser un trasfondo de este miedo, pero no se muestra así, se muestra simplemente como una deseabilidad de comer sano. El miedo a la gordura no aparece como en primer plano, no es evidente, entonces no pero es evidente. Está. Puede estarlo. Y como puede no estarlo, ¿está bien? Sí, podría no estarlo, porque también hay personas que son como rigurosas en sus hábitos, pero en estos días leía, por ejemplo, decimos, hacer ejercicio es sano para la salud, pero no todas las personas sanas hacen ejercicio, porque tal vez, o no como vendemos la idea de hacer ejercicio, porque yo puedo caminar 5 cuadras al día y con eso tener cierto sentido de movilidad, no ser sedentaria, claro. Pero yo no estoy saliendo a hacer ejercicio. Tal vez mi manera de ser sana es durmiendo bien, meditando, recreándome, haciendo otras cosas que hacen mi vida sana, pero no necesariamente hacer excesivamente ejercicio es sano, porque también conozco personas que hacen, digamos, 3 horas de trote y ya se dañan las rodillas, pero no pueden dejar de hacerlo porque en su esquema mental no está permitido, porque el trote es lo que les permite de alguna manera como garantizar que pueden comer distintas tipos de alimento, exacto, y poder compensar. Entonces, si hay comportamientos compensatorios, también podremos estar hablando de
otro elemento de cuándo preocuparnos. Bien. Por aquí me preguntan, ¿y cómo frenar esta actitud o esta obsesión? Perdón, el primer paso siempre es reconocer que se me está yendo la mano en la rigidez que tengo. Entonces el freno empieza con ampliar un poco el grupo de alimentos que me estoy permitiendo. Si estoy convencida de que ciertas cosas no las puedo comer, a veces como someter a prueba esas reglas que yo me autoimpuse, porque entre que no puedo comer sino quinoa, por ejemplo, y no puedo comer un poco de arroz integral, claro. Realmente no hay un sustento tan grande para decir la quinoa sí y el arroz no. Porque volvemos, es un tema de grados. Yo creo que en distintos contextos que tienen que ver con los trastornos de la conducta alimentaria, yo he aprendido que la buena dieta es una dieta que se puede sostener el resto de la vida. Es decir, que yo no la hago por un tiempo limitado o restringiéndome o privándome de ciertas cosas y después cuando termina, entre comillas, mi dieta, entonces ya me permito estos grupos de alimentos que antes no me permitía. No, la buena dieta es una balanceada, más bien es un buen patrón alimenticio, porque dieta también nos da la idea de restricción. Sí, es un término que de hecho muchas nutricionistas hoy en día ni siquiera lo usan porque ha sido una palabra mal utilizada o satanizada. Si se le pudiera poner, es por la connotación, es porque no puedo comer. Exacto, y las conductas restrictivas dan lugar a que tengamos unas emociones alrededor de la comida que no son solamente las del disfrute. Ese es otro elemento. Tal vez yo me estoy permitiendo solo las comidas sanas, pero otras que yo disfruto o disfrutaba antes no me las estoy permitiendo. Entonces también al empezar a ser un poco más flexible con estos otros alimentos que antes yo sí los consumía y que no me los estoy permitiendo ahora. Tal vez empezar a explorarlos un poco, a permitírmelos, me vaya ayudando a romper con este patrón de rigidez mental. ¿Qué pasa cuando las personas o la persona que está con este patrón está también en un entorno que le impulsa este patrón? Es decir, tienes un grupo de personas que también está hacia ese lado, pues cómo salir de ahí, de esa, estamos hablando otra vez desde el punto de vista psicológico de la ortorexia como una obsesión. Entonces, ¿cómo salir cuando además tienes todo un entorno que lo facilita? Que lo facilita, pues va a ser un poco más difícil, pero de nuevo, yo creo que como cultura podemos hacer muchas cosas estableciendo este peso menos fuerte al peso, en el sentido de encontrar que podemos no hablar tanto de la forma y del cuerpo de las personas o del propio, porque a veces ni siquiera es que yo estoy hablando del cuerpo de nadie, sino que estoy diciendo alguna autocrítica. Y si esa autocrítica además llega cuando yo no soy una persona que tenga como que me salga de un patrón de delgadez medio, entonces como que a esas personas que lo están escuchando les llega como, a ver, si Lucy dice esto, entonces ¿qué dirá acerca de mí? Claro. Entonces cuando el entorno está todo muy alrededor de esto, yo creo que las preguntas a medida que aumenta mi dieta, está disminuyendo mi calidad de vida, y cuando hablamos de no tener tranquilidad por temas de lo que voy a comer o no, de no tener el disfrute de la comida, de no poder interactuar con un amigo o amiga por el hecho de que esa interacción me va a llevar a comer, esas son las señales de alarma que creo que todos tendríamos. Y en un caso donde alrededor mío todo esto esté pasando, quizá esta conversación entre tú y yo hoy nos permita como poner el tema y decir hasta dónde estamos como llevando una rigidez en nuestra manera de actuar que puede perpetuar o dar lugar incluso
a trastornos de la conducta alimentaria en personas que están en desarrollo. Totalmente. Ahora, en tiempos, y ya vamos finalizando nuestra conversación, pero de todas formas, un poco dándole puente a la idea última que diste, como en tiempos de redes sociales en donde la gente sí está hablando del físico, en donde la gente sí está mostrando todos sus tratamientos que se está haciendo, en donde muestran todo lo que hacen en el spa, en un lugar, en el otro, y sí hacen un culto permanente a la belleza o al cuerpo, pues entonces, ¿cómo salirte de ahí? Porque esa es la parte más difícil. Tú dijiste, me doy cuenta, ok, pero es que el entorno tampoco digital lo favorece. Lo favorece. Sabemos del impacto que tiene en la imagen corporal la exposición continua a redes, y a redes como Instagram, que tienen tanta prevalencia de la forma, o donde la forma se puede manipular, como habíamos hablado en alguna ocasión aquí. Entonces, creo que es que personas que estemos comprometidas con esto, hablemos abiertamente que no todo el que se restringe está siendo saludable, entre comillas, porque si su salud mental está sacrificada por comer sano, entonces ¿de cuál salud estamos hablando? Claro. La salud mental y la salud física están ligadas. Insisto, una persona que restringe mucho su dieta, una de las dificultades que tiene es que va a encontrar un medio que la felicita, que la admira, que casi que lo ve como una gran virtud, pero no es una gran virtud pasar horas del día pensando en qué voy a comer o sintiéndome mal porque comí una determinada cosa. Entonces, promover otros proyectos de vida donde lo que se muestre en redes sea más como salir al campo y pasarla bien, en la parte de la funcionalidad del cuerpo, es que me sirve para escalar una montaña, que me sirve para tener energía, sencillo. Tener energía, sí, la energía que necesitamos en el día. Sí. Sí, hoy hemos conversado con Lucy Roldán, psicóloga, sobre la ortorexia. La ortorexia como una obsesión. En este caso ella fue enfática en hablarnos de los grados y también sobre esta forma de verlo como una rigidez de pensamiento alrededor de la alimentación saludable. Hablaste de cosas interesantes como que se nos pueden quedar en la mente para identificar si alguien de nuestro entorno, o por ejemplo el núcleo familiar lo tiene, o tal vez yo mismo lo tengo, es si tengo una preocupación enorme por la alimentación constantemente, si me paso horas pensando en la preparación de los alimentos o en los ingredientes que le voy a poner a esta preparación, si tengo cierto sentido de culpabilidad, que lo hablamos, por ejemplo, si en mi dieta o si en mi consecuencia en mi cuerpo hay ausencia de vitaminas y nutrientes, si también dejo de tener interacción social porque quiero evitar ir a comer con toda esta gente a este lugar, a este restaurante donde se van a picar cosas que yo no como, si interfiere, tú dijiste, en la vida física, social y emocional. Si estoy irritable con frecuencia o si porque la restricción alimentaria también lleva a una serie de consecuencias emocionales. Una persona que tiene una comida restringida, probablemente si no cumple con el horario, entonces va a tener unos picos como de hambre bastante como intensos, entonces si no puede comer en ese momento, tal vez va a estar irritable. Hay una serie de consecuencias emocionales que también tienen que ver con este aislamiento social. Entonces, estar atentos a estos tres grupos de consecuencias físicas, emocionales y sociales, y poner la conversación en los distintos ámbitos donde estemos, porque creo que con el asunto de la salud estamos a veces escondiendo una problemática, y esto en varios contextos. O sea, si yo tengo miedo a subir en el ascensor, por ejemplo, y tengo un miedo fóbico, pero digo, bueno, voy al consultorio de Lucy, apenas es el 3er piso, voy a subir por la escalera por salud, y puede que yo me eche el cuento de que es por salud. Claro, pero me justifico, lo que estoy haciendo es justificarme. Realmente lo estoy haciendo porque tengo tanto miedo de subir al ascensor que no soy capaz de hacerlo. Y te validas que es por salud. Exactamente. Entonces, como no se presta mucho
este tema de los grados y de que hay una aceptación social hacia vivir sanamente y comer sanamente, que enmascara problemáticas que son difíciles porque, como decía, a veces o son el inicio de un trastorno de la conducta alimentaria o son como la salidita adaptativa que alguien que ya sufre un trastorno de la conducta alimentaria encuentra para quitar un poco la presión externa. Muy interesante. Lucy, si alguien quiere continuar esta conversación contigo, compártele por favor tus redes sociales. Gracias. Estoy en Instagram como psic de psicóloga _Lucy Roldán. Muy bien, y con Lucy también ustedes pueden disfrutar del podcast Mundo Interior, que estamos trabajando permanentemente para desarrollar temas tan interesantes como este, así que lo pueden seguir en cualquiera de las cuentas de podcast que ustedes sigan como Mundo Interior. Lucy, muchísimas gracias por venir hoy. Gracias a ti también.